Esta es Latinos Radio, una emisora de Iniciativa Mexicanos en Filadelfia, transmitiendo directamente desde la Ciudad del Amor Fraternal en Filadelfia, Estados Unidos, para todo el mundo de habla hispana. En Latinos Radio, transmitimos fraternidad y comunicación latina. El cerebro debe de ejercitarse diariamente. Una de las mejores formas de hacerlo es con la lectura. Los beneficios que obtenemos con el hábito de leer son muchos. Los principales son: ejercita la mente, la memoria y la concentración, reduce el estrés diario, incrementa notablemente nuestro vocabulario y proporciona salud mental, además de disminuir los riesgos de padecer Alzheimer. Es por esa razón que Latinos Radio te invita a que te unas al reto de leer diariamente por lo menos 15 minutos al día. Latinos Radio, por una mejor calidad de vida de nuestra comunidad latina. Únete al proyecto Filibros, libros para compartir. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa El Café de la Tarde con Emily New y Michelle Myers. El día de hoy estamos aquí con Deja Alvarez para hablar sobre su candidatura por el Distrito 182. El programa de hoy va a ser un poco diferente a lo que hemos tenido antes porque Deja habla inglés, entonces vamos a hacerlo en español, pero vamos a traducir todo lo que Deja diga en vivo. Uh-huh. Tenemos un traductor en el lado derecho, en el lado izquierdo, que va a estar traduciendo a Deja las cosas y lo que ella diga en español, y Emily y yo vamos a traducir las preguntas una de la otra. Así que empecemos. Listo. Deja, thank you for being with us today, and we really appreciate that you're here in the show. As we were telling you before, we are going to talk about your candidacy, your work with the community, and just how this whole process has been and will be for you in the upcoming year. Oh, I'm excited to be here. Oy, perdón. Sorry. Sorry. No, I'll translate Michelle. And then, Michelle acaba de decir que gracias por estar con nosotras hoy. Vamos a hablar un poco sobre el proceso de su candidatura para ser una representante estatal. Y bueno, así que empezamos. So the first question for me will be, Deja, let's talk a little bit about your work in the community. When did you start working? What do you do exactly? And what can people, expect from you now that you're running for office? Hablamos un poco sobre su trabajo en la comunidad, cómo empezaste a trabajar en la comunidad y qué podemos esperar de ti como una candidata y como una representante estatal. So when did I start working in the community? Well over a decade ago, I started, and originally my focus was on LGBTQ, but I learned very quickly that when you're fighting for one marginalized community, you have to make sure that you're fighting for other marginalized communities. And for me, it was important to make sure that I was representative of not only my own heritage, but of the most marginalized communities in Philadelphia and probably in the country. Empecé más o menos hace más de 10 años. Empecé principalmente con la comunidad LGTB. Mi mayor enfoque ha sido con las comunidades que menos oportunidad tienen en ese sentido, y cuando te das cuenta de que hay comunidades más marginadas es cuando es necesario empezar a trabajar a partir de ellas hacia el resto de comunidades. So how did your work, because originally you did a lot of community work, not necessarily being a member of the government or being an elected official. At all. So how, I guess, do you see transitioning from grassroots organizing to being an elected official? What are the challenges, I guess, of that transition? And then what are the possibilities? So Lo que Emily pregunta es, ella trabajó muchos años con la comunidad y en organizaciones de tipo grassroots. Entonces, ¿cómo ve esta transición de trabajar directamente con la comunidad sin afines políticos hacia ser un candidato que tenga que responderle a la ciudadanía? So I'll start with the possibilities, actually. Okay. I think for me, it's important that we recognize that we don't have enough people that understand the struggle
to represent the struggle in the political circles. And I think we've seen what happens with that because that's where we're at now with our government. And so as somebody that has had to, survive in different ways throughout my life because of who I am, and working around and with and being in community with so many other people that have also had to survive by any means necessary, it made me realize that those are the voices that we need in politics now. Those are the voices that we need to represent us now. Bueno, de ella dice que ella cree que una persona debe entender la lucha para poder hacer algo por esta lucha como tal. Y ella cree que ese es el tipo de personas que deben representar los distritos y en ese tipo de candidaturas, porque es difícil saber qué es lo que la comunidad necesita si no estás dentro de la comunidad y puedes ver cuáles son sus necesidades. Deja, talking a little bit about that, this is not the first time you're running for office. Mm-hmm. You actually became the first transgender woman to run for city council back in 2019. Yes. How was that for you? How was like becoming the first on something can be a lot of pressure. So Yes. how do you manage that? And now also if you win this race, you will also become the first transgender woman in the state legislature. Michelle acaba de preguntar a Deja cómo es ser la primera de algo y en su caso ella era la primera candidata, la primera mujer transgénero para ser candidata para el concejal ciudadano. En el 2019. En el 2019 y si ella gana para el distrito 182 para ser representante estatal, ella será la primera representante estatal transgénero. Así que, ¿cómo es la experiencia de ser la primera de algo? I guess I'm kind of, I don't know, I don't look at it as being the first. I just look at it as something that needs to be done. And as someone that has spent their life pushing back against social norms and what society tells you can and can't do or who you can and cannot be. This is just one more, piece to that puzzle that I've kind of been putting together through my life. I think when looking at it as though, okay, you're the first, it gets a little more attention or a little more notoriety, but you can't focus on that. You have to focus on how important it is that if you are the first, that you're making sure that you're representing in a positive way and also that you're representing the collective voices. It's never just your voice. In politics, you should never just be fighting for what you believe in. You should be fighting for what's best for everyone else, and you only know that by talking to everyone else. Ella dice que cuando hablamos de ser el primero, se pone mucho enfoque en ser el primero en algo, y eso no es de lo que ella quiere tratarse o de lo que la política como tal debería ser tratada, sino más bien enfocarse en las voces de la comunidad y en que sí, ella puede ser la primera, pero no es sobre su voz exclusivamente o sobre su vida, es sobre todas las voces de todas las personas comunes por las que se estaría formando la necesidad de la comunidad. Do you have a question? Oh, sorry. With all of the different translations, I keep thinking that I'm going to translate again. One quick thought. Yeah. Maybe ask the question in Spanish first and then. That's a good idea. That's a great idea. Yeah. That's a good idea. Okay. Vamos a preguntarles la pregunta en español y luego hacer la traducción. Así vamos aprendiendo en esta vez, porque como les decíamos, es la primera vez que estamos haciéndolo en dos idiomas. Sí, gracias por estar con nosotras. Sí. Claro, y también sobre todo que nuestra comunidad latina también empiece a integrarse a lo que es la política y todas estas cuestiones que nos debería de interesar como primera generación. Entiendo que es complejo, pero creo que con Deja tenemos la oportunidad de poder aprender, ¿verdad? Como le están comentando, que es la primera en algo, así también a veces las comunidades latinas son primeras en este caso. Así es que le pedimos a nuestra audiencia que se sumerja a esta conversación, que tenga paciencia, si entiende a la primera versión. Necesitamos que participe, que nos cuente qué piensa, qué cree y cómo puede ser parte de este proceso. Aunque el distrito 82 está en otra parte. All of our audience to participate and ask questions. Absolutely. And Edgar just made a really nice analogy because he said Deja was the first and probably will be the first if she wins, but also our audience are like first-time generation, first-time voters that also need to like click and resonate with this so they can go out and actually like be part of like the voting for their communities.
Yeah, absolutely. That's so important for so long. I think there's so many of us that felt like voting didn't matter to us because it didn't affect us or we didn't see it affecting us in any way, positive or negative, because things just didn't change. We were always struggling. So it's important for us to make sure that we're voting and that we're voting for people that we feel will actually represent us. Deja concuerda con Don Edgar en ese sentido. Ella también dice que sí, es muy importante, pero también entiende la dificultad de muchas personas que no votaban antes porque pensaban que obviamente su voto no cambiaba las cosas, pero es un cambio de chip en ese sentido para poder resolver los problemas y votar por gente que realmente quiera hacer un cambio en las comunidades. Bueno, y personas que, o sea, siempre hablamos de la representación y es muy importante por esa razón, porque las personas que entienden bien las experiencias de alguien que, como Deja acaba de decir, tiene que hacer diferentes cosas para vivir, entiende como la experiencia de alguien que tiene que encontrar caminos nuevos en una sociedad que no tenía esos caminos. no apoya realmente y puede ser la comunidad LGBTQ, la comunidad inmigrante, es lo mismo en este sentido. Así que, bueno, no sé si tú quieres traducir. Yeah, so Emily was saying that it's about like supporting the communities that haven't been supported and like Yes. helping the communities that haven't been represented, but also like giving like representation, because we always talk Literal about representation, representation, yeah. like giving people who look like them, who have had their life experiences and life paths, to kind of like make these connections with the community to solve those problems. And that's true with the LGBTQ Yes. plus community, as well as if we think about the immigrant community, Yes. and of course those intersecting communities too. Absolutely. I think too many times when you're part of a marginalized community, we end up infighting. We end up fighting with each other over our differences instead of paying attention to what we have in common, what our commonalities are, what are our similar struggles. Because if we come together based off of our struggles, we'll be a lot more powerful and we'll get a lot more accomplished rather than just focusing on what our differences is. Yes, I'm different from you and you're different from her and you're different from her, but if we stop focusing on that and focus on what we actually have in common, what we share, it will make us a whole lot more powerful, a whole lot stronger, and we'll be able to get a lot more done. Ella dice que a veces el problema que tenemos en las comunidades que son consideradas como minorías es que nos ponemos unas en contra de las otras y empezamos a enfocarnos solo en nuestras diferencias y nos olvidamos de las cosas y los problemas que nos unen como comunidad como tal. Y sí, podemos ser diferentes entre nosotros, pero si nos uniéramos y hiciéramos un fuerte unido, resolveríamos los problemas de una manera mucho más efectiva. Talking about the representation, which is what Emily was saying before. En español. Perdón. No, está Hablando, bien. Y hablando, luego yo Emily va a traduzco. traducir. Sí. Hablando de este tema de la representación, que es lo que Emily decía hace un momento, el problema que también tiende a haber en la comunidad latina es el colorismo como tal y el hecho de que hay estereotipos de cómo se supone que se ve a la comunidad latina, de cómo se supone que somos ante los ojos de las personas que no necesariamente son latinas. En ese sentido, cuando Deja se estaba lanzando a la candidatura de City Hall en el 2019, hubo un incidente en el que le decían que ella no era latina y en realidad era blanca. Muchas personas tienden a tener esos problemas si lucen demasiado blanco para lo que la gente cree que deberían lucir, o en el caso de ella, su papá es mexicano, su mamá es blanca. ¿Qué es lo que significa esto para ella? ¿Cómo está formada su identidad como latina? Michelle is explaining essentially in the Latino community there can exist colorism. So basically sort of a definition of Latinidad based on how people outside the Latino community view what it means to be Latino, and attaching like a certain color, certain aspects to that. And there was an incident in 2019 at City Hall when you first launched your campaign in which someone said that you weren't Latina. So Michelle's question is about, for you, how do you form your identity and relate to your Latinidad? Is that right? Mm-hmm. For me, it's important to just recognize kind of all of me.
So, you know, being transgender, being a woman, being Latina, being white, being all of those things combined, that doesn't mean that I can't recognize, you know, each part of me, respect each part of me, and try to be more in tune with all of those different aspects of myself. And for a long time, even growing up, I remember, you know, there used to be these forms you used to have to fill out in school that asked you, were you white, were you Latino, were you black, were you, you know, whatever it was that you were. And I remember I went to my teacher one time. I'm like, I'm not sure what to fill out here. And that they were like, well, you're Alvarez. And I'm like, I know, but my mom. So I went home and talked to my mom, and my mom, you know, back then, many years ago, she was in fear that we would be viewed as Latino and how we would be treated that way. So, you know, we didn't speak it in the house. My father wasn't allowed to use the language in the house. And, you know, and I don't blame her for that, because back then she thought she was protecting her children. So growing up in that way, then coming back and saying, no, this is a part of me too, and I'm not going to hide that. This is a part of me too. And I did the same thing with being transgender. For many years, I just blended in with everybody else. I was transgender, but I kind of passed. I blended in. And so I kind of kept that identity as to myself. And, you know, now here I am all these years later, a very public advocate and activist. And I'm very proud of being a transgender woman. So I think it's the same thing. I think we all come to grips with who we are and find different periods in our lives where we realize that we have to make sure that we're proud of where we come from, who we come from, who our ancestors are, etc. So, lo que de ella dice es que siempre hay esta forma en que la gente puede ver a las personas por su color de piel o como ellos lo perciben, y que cuando ella era niña hace algún tiempo ya había estas formas en la escuela en la que tenías que poner si eres blanco o latino, y ella no sabía nunca qué poner porque decía, mi papá es latino, pero mi mamá es blanca. Entonces fue a casa y le preguntó a su mamá, bueno, mamá, ¿qué es lo que debo poner en la forma? Y su mamá obviamente le explicó, era complejo porque su mamá tenía miedo de la forma en la que iban a ser tratadas ella, y de ella tiene hermanas también, por tener un apellido latino. Entonces, de ella creció siempre en esta dualidad de ser una latina que puede pasar como una persona blanca, de ser una mujer transgénero que puede, hay este concepto de pasar, que quiere decir que la gente te cuestiona menos, no piensa, tal vez de ella es transgénero, o no piensa, tal vez de ella es latina, sino que ella vivió mucho tiempo en esta dualidad, en poder pasar, y estuvo ahí por algún tiempo hasta que obviamente se dio cuenta de la importancia del poder que tenía en reclamar esa identidad, y ahora está muy orgullosa de ser transgénero y está muy orgullosa de ser latina como tal. Si me permites, voy a leer algunos comentarios. Ya dice Olivia, dice, Deja, you are chingona, you are the superwoman. So we're reading some of the comments, and Olivia says, Deja, I don't really know ¿cuál es el significado de la palabra chingona como tal? Como, Yeah. Sí. So she says, you're amazing, you're a superwoman. Oh, I know, Olivia. Thank you, Olivia. I love you. Y también Lorena Díaz, saludos de Nueva York. Me alegra que quieran hacer un cambio y exhortar a la comunidad hispana para votar y así puedan unidos hacer un cambio y respetando sus culturas. Y por ahí Dayesla también está escribiendo, si lo quieres leer. That was a beautiful answer. Puede volver al comentario anterior para traducirle. Perdón. No se preocupe. Lauren says, hey, Deja from New York. I'm really happy that you're trying to make a change and inviting the Latino community to vote. That's the way we can we can make a change together, respecting each other's cultures. That's exactly it. Thank you, Lauren. Yeah, that's exactly it. Pues una pregunta sobre si usted gane en las elecciones en mayo, ¿cuáles serían sus prioridades para el primer año de ser una representante estatal? Deja, if you win the elections, what will be the things you will be doing on your first year in office? You know what? There is no, or your priorities. Yeah, there's no definitive answer on that, honestly, because things are changing so fast right now in our country. Mm-hmm. You know, we're just coming out of a
a global pandemic, and we're not quite sure that we're coming out of it yet. It looks like we're starting to come out, but now, there's another variant strain, and now there's another new variant strain coming out. So it's hard to say right now what my priorities, though, will always be making sure that no one is left behind, making sure that every voice is heard, making sure that every person feels like they belong, making sure every person feels like they have access. So even if you don't live in the 182nd district, for me, one of my priorities would be to make sure that, anybody knows where my office is and knows that they have access to myself and my staff if they should need help with something. Absolutely, I am tasked with representing the residents of the 182nd district and the businesses of the 182nd district. And I will do that to the best of my ability. But I just don't believe in leaving people behind just because you are, whether you're elected or your job is to focus on one community. Like originally my job was to focus on LGBTQ people, and that expanded, that grew. When the pandemic hit, when I started the Food Resource Center, a lot of people questioned me after it started, and the press got a hold of it and started running stories about it. People questioned me and said, wait, why aren't you doing it for the LGBTQ communities? And I said, well, one, why do I only have to do it for one community? And two, because there's other groups already, focusing efforts on LGBTQ communities. What I saw was undocumented immigrant people that have lost their jobs, all sources of income. They had no resources left. They were not going to get unemployment. They were not going to get a stimulus check. And these folks had children. So they needed formula. They needed food. They needed diapers. They needed help. So all I could do was try to figure out what was it that I could possibly do, and what way could I help them. And so that's how the food bank kind of grew to, the food distribution site grew to what it was. And then I partnered with some really amazing people, which is what I'm speaking to about how we come together. There were a couple other people, Carla Rojas here in South Philadelphia, and then Beatrice Garces, who runs the Garces Foundation, is also a dentist, a very prominent woman married to, ex-wife of a very prominent man. Both of them saw articles about the food drive that I was doing, and they reached out just to say hi, and all of that. And in our conversations, I was like, well, listen, I believe in, people working together. So if you come into something, or if I come into something, then let's make sure that we're going back and forth and we're sharing, we're helping each other. So there were a couple times that I got a decent donation, and I bought 100 cases of tortillas and 100 cases of beans. So I called both of them when I got them, and I said, hey, I have this. I'll share it with you. You can take 25 cases. You can take 25 cases. And it started just kind of growing from there. And then when I got the big food resource through one of the food distribution sites, the Share Food program, I called both of them again and said, okay, I'm getting 1,000 cases of food a week. How many can you use? How many can I give to you? And then, of course, I had to make sure I still had enough for my folks, but they were reaching the same communities and doing it on their own as well. So it became a group effort. We all worked together and pitched in together, and we served 3 times as many families as what we would have on our own by just simply working together, not letting our differences divide us, and sharing our resources. So, Deja dice que en estos casos, por ejemplo, ella habla de que muchas veces las personas piensan que deben servir a una comunidad específicamente. En el caso de ella, si ella llega, Emily le preguntaba sobre su plataforma como tal, ¿qué haría en el primer año en su oficina? Ella dice que es complicado responder qué haría exactamente porque estamos en un momento en el que hay demasiados cambios con el coronavirus, con las variantes, con todo lo que está pasando, pero que ella se quiere asegurar de que todos los pasos que se tomen durante su primer año, si ella llegara a ganar, sean de forma inclusiva para todas las personas en la comunidad. Dice que sí, que ella representaría, si llegara a ganar, al distrito 182 de Filadelfia, pero que mantendría las puertas de su oficina abierta para todas las personas de todos los otros distritos, porque cree firmemente en que nadie debería quedarse atrás. Esa es su filosofía. Entonces, si usted vive o no vive en el distrito y necesita de la ayuda de ella o de su oficina, también podría ir para recibir el tipo de ayuda que necesite. También se refiere, por ejemplo, que durante la pandemia, ella en realidad fue una de las personas que ayudó a abrir una... What's the name of it in Spanish? Un centro de comida. Recursos de comida. Un centro de comida aquí en la ciudad
cuando lo hizo originalmente, lo hizo para la comunidad migrante, para la comunidad indocumentada, y la gente le preguntaba unas dispensas. eso. Dispensa es la palabra, sí. Y una la gente le dispensa. preguntaba que por qué lo hace para la comunidad migrante y no para la comunidad LGTBI, a lo que ella respondía que es porque la comunidad LGTBI ya tenía otras compañías, otras organizaciones que estaban ayudando con esa necesidad, mientras que los migrantes indocumentados no tenían ayuda del gobierno, no tenían acceso a los cheques del gobierno ni a ningún recurso, por lo que ella vio ahí una necesidad para ayudar a esa comunidad a que pudiera salir adelante. Dice también que junto a Carla Rojas y what's the second name? Beatriz Garces. Y Beatriz Garcés pudo hacer que estas despensas funcionaran con fórmulas para los niños y con más recursos para la comunidad de manera total, a forma de que lograron ayudar. How many people did you help through the program? We were at about 1,000 per week. Lograron ayudar a más de 1,000 personas cada semana con fórmula y comida, migrantes indocumentados que pudieran mantener a sus familias a flote durante esta pandemia. I actually wanted to talk about that too. How did that came to be? Like, how did the idea came to be, the resources, like putting the community together, and more specifically, just like making sure it was, because it was technically a territory that you usually don't work for. You usually work for the LGBTQ community. So like making sure a different community is getting what they need and getting those resources. How did that work? Michelle está preguntándole a Deja cómo surgió la idea de trabajar específicamente para la comunidad inmigrante, especialmente considerando que Deja ha hecho tanto trabajo específicamente para las comunidades LGBTQ. Así que cómo surgió el impulso, la idea de hacer eso. So actually, I don't usually just work for the LGBTQ communities. That's the part that gets the most attention or gets the most notoriety or press or however you want to say it. In my role with the World Healthcare Infrastructures, which is WHCI, also known as TPAC, we focus on many of the undocumented immigrant communities as well as the LGBTQ communities, and then even when those two communities, kind of intersection. Mm-hmm. And one of the things we do, we go into the office on Saturdays, so we essentially work 6 days a week. My executive director, and then we have a very good friend who's a therapist in the building and a couple of other therapists, and we do mental health evaluations for victims of crimes that are undocumented immigrant folks and try to help them get their visas. We use these evaluations to present, so then that gets presented to the court, and then they're granted their visas in order to stay. But then we also have started a bunch of other programs. We provide free healthcare. We provide just mental health services, period, for them, prescription assistance, other little needs if they do need some extra help getting formula or something that month. So then my role at Department of Public Health, I work for an incredible woman named Dr. Kwakwa, who we also, through the Department of Public Health, service many of the immigrant communities, and not just Latino immigrant communities. We service Asian immigrant communities, a lot of Caribbean immigrant communities, African immigrant communities. And so all of that work has allowed me to kind of see through different lenses. And I think that's where I realized that although all of these groups are separated, they all have so much in common. And if they would stop and take the time to realize that and come together as one immigrant community, it would be so much more powerful. So the idea for the food resource, the current state rep of the 182nd District, Brian Sims, who is a very good friend of mine, sent me a box of food from Giordano's, the produce place right down the street. Down 9th Street. Yes, right down 9th Street. Right, yes. And I got home that night, and I'm in my kitchen. I'm opening up this box of food, and there's apples and oranges, and there's a thing of milk, and there's a thing of eggs, and there's cheese, and there's yogurt, and there's all this stuff. And I'm like, I have food. This was so generous and beautiful of him as one of my dearest friends to send this to me just as a nice gesture, since we haven't been able to get together because of the pandemic. And immediately my mind went to, those 4 families I saw on Saturday. Oh, those 3 people that I saw, 4 Mondays ago at one of the health clinics that I work in. And so all of this food could have been divided up and helped feed some of them families. So my mind just started going to work.
And I called Brian and I called a couple of friends and I was like, hey, I have this idea. I think this is what I'm going to do. And they were like, hey, how can we help? And so I posted it on my social media. Anybody want to help with this? And people started donating a little bit of money. So I started taking that money and whatever extra money I had. And then my executive director, helped out some too. Because that wasn't an actual work thing. That was a Deja Alvarez thing. And he's like, oh, here she goes with one of her things again. But he's always so supportive because whenever we do this, it's always for the people. And it just grew and started growing. And I was going bulk shopping. Him and I would take my car, go bulk shopping, put bags together at the office. And then when him and I were done at 5:00, because we worked all through the pandemic, him and I stayed in the office all through the pandemic. So we would do the work in the office that we needed to do for the organization. And we would pack bags of groceries. And when we got off at 5, we would have all the addresses of the people. And we would start delivering packages of food, dropping it on their doorstep and then calling them so they could come outside and pick it up. And the need kept growing. People started hitting me up on Facebook and Instagram and all of that. And I went, wait a minute, why am I not utilizing my connections to help get more food resources? Why am I killing myself here, begging for money, using what little bit of money I have and what little bit of money I can get from my boss and other people? And we're killing ourselves doing it. And so I reached out to a few of the politicians that I know. I reached out to Councilman Mark Squilla. At the time, Senator Larry Farnese. I reached out to the mayor and all of them. Oh, and Bobby Heenan, Councilman Bobby Heenan up in the Northeast. And every one of them came back with something. Every one of them responded, Deja, what do you need? How can we help? And so then I was connected to a major food resource. And that was that. Then that was it. Every week they dropped off 800 to 1,000 boxes of food, and we managed to get them out every single week. Wow. Ella dice que en realidad ella hace mucho más trabajo para diferentes comunidades, solamente que su trabajo con la comunidad LGTBI es la que más atención recibe por parte de los medios como tal. Ella trabaja también con el Departamento de Salud de la ciudad de Filadelfia. So you work for the health department, and which one is the other one? World Healthcare Infrastructures. Y World Health Infrastructures. Also known as TPAC. Que también es conocido como TPAC. Y en su trabajo con ambas organizaciones, en realidad, con la una, ella ayuda a muchas personas como tal a que puedan, a muchas personas inmigrantes, no solamente de la comunidad latina, sino también de otras comunidades, mientras sean inmigrantes con servicios de salud, con evaluaciones psicológicas, para que también por medio de estos recursos ellos puedan obtener sus papeles, regularizar su estatus y conseguir quedarse en Estados Unidos cuando así lo necesitan. Mientras así estos trabajos como tal no dejó de trabajar durante la pandemia, fueron trabajos que siguieron haciéndose en ese proceso, y en una de esas ocasiones uno de sus amigos, que también es el representante del distrito 182, que es el representante Brian Sims, que es por el Partido Demócrata, que ahora va también a lanzarse como Lieutenant Governor para las elecciones siguientes, le envió una caja del restaurante de Journeys, que está como 1 o 2 cuadras de donde está la estación ahorita, y se le envió porque no se habían visto por toda la pandemia. La caja tenía muchas frutas, quesos, verduras, y ella se emocionó y dijo, ay, pues qué bonito, pero luego empezó a pensar, esta comida le serviría a la familia que vi esta mañana de 4 personas o a esta otra familia que vi hace 2 semanas. Y la idea se le ocurrió de que estas familias que necesitaban comida podrían utilizar cajas como la que ella tenía en este momento, porque ellos necesitaban la comida y para ella era más bien como un regalo que como una necesidad. Entonces, lo que hizo fue empezar a utilizar sus propios ahorros, su propio dinero, más el dinero que lo puso en sus redes sociales. Sus amigos también empezaron a donar dinero para hacer estas cajas. El jefe del Departamento de Salud también le ayudó con esto y le dijo, bueno, otro más de tus proyectos, toma, aquí está. Y entre ellos empezaron a armar estas cajas, a comprar por mayorista para poder obtener más comida, a ponerlas juntas y con las direcciones que tenían de las personas que ayudaban en la mañana mientras trabajaban, pues por la noche iban a dejarles a sus casas estas cajas de comida, les llamaban para que salgan a recogerlas, hasta que ella dijo, bueno, pero ¿por qué estamos nosotros matándonos completamente tratando de ayudar a la gente cuando podemos pedirlo a las personas que trabajan en el gobierno por el pueblo y la comunidad? Entonces él le escribió a algunos representantes que ella ya conocía en City Hall y les pidió ayuda para este proyecto.
muchos de ellos todos ellos respondieron y con su ayuda pudo hacer que este proyecto sea mucho más grande y como decía Deja, podían dar más de 1,000 cajas a la semana para las familias que así lo necesitaban, porque esto hace que toda la comunidad y las personas que no estaban recibiendo recursos durante la pandemia porque no tienen sus papeles regularizados puedan mantenerse a flote y puedan estar con sus familias como tal. Sí. Y bueno, ahora vamos a una pausa, pero tenemos más con Deja Alvarez después y bueno, estamos listos para escucharles a ustedes también si tienen más comentarios y preguntas. So we're going to a brief break, but we'll be right back. Oh, yeah. Everything you're doing is awesome. It's amazing. Thank you. En nuestra historia, Filadelfia ha sido calificada como la ciudad número 1 en cultura en los Estados Unidos por la revista Travel and Leisure. De hecho, Filadelfia es reconocida internacionalmente por su arte, música, cinematografía, diseño, moda y su propia gastronomía. Si algo es maravilloso en Filadelfia, es que cuenta con más de 2,500 restaurantes, 250 cafés al aire libre y más de 600 con su propio estilo gourmet. A través de sus calles íntimas y bien iluminadas, esta hermosa ciudad brinda a sus visitantes un deleite a la vista, porque también ha recibido orgullosamente el reconocimiento como la capital en arte mural por tener más de 3,600 obras al aire libre. Por ser la ciudad del amor fraternal y por ser cuna de la democracia y símbolo de la historia de los Estados Unidos, hoy en día Filadelfia es parte de nuestra historia. Ven a Filadelfia y convéncete. Entre los escritores latinoamericanos más reconocidos a nivel mundial se encuentra el colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en el año 1982. Entre las obras más destacadas del escritor y periodista colombiano podemos mencionar El coronel no tiene quien le escriba, que se publicó en 1961. 100 años de soledad, que salió en 1967. Crónica de una muerte anunciada, que se publicó en 1982. El amor en tiempos de cólera, publicada en 1985. Y más recientemente, Memorias de mis putas tristes, escrita en 2004. Gabriel García Márquez es considerado uno de los grandes escritores novelistas del siglo XX y es quien llevó el nombre de Colombia a destacar en el mundo de la literatura, gracias al realismo mágico de sus obras. Falleció en la Ciudad de México el 17 de abril del 2014 debido al cáncer linfático que padecía desde años atrás. Filatinos Radio reconoce el valor de los escritores latinos y su importante aportación a la literatura mundial. El mejor camino para el conocimiento es la lectura. Puedes explorar diversos mundos al tomar un libro, conocer diversos temas y despertar el gusto por la cultura, tecnología, ciencia ficción, novelas, cuentos y muchos más. Otra de las grandes ventajas que tiene leer es que puedes compartir el conocimiento con alguien más, intercambiar libros, recomendar una buena lectura y gozar de la mejor compañía, que es un libro y de Filatinos Radio. Es por esa razón que Filatinos Radio te invita a que te unas al reto de leer diariamente por lo menos 15 minutos al día. Filatinos Radio, por una mejor calidad de vida de nuestra comunidad latina. Únete al proyecto Filibros, libros para compartir. Este mensaje es por la salud de usted y la de su familia. Una alimentación balanceada, adecuada a las necesidades personales de cada persona, en peso, sexo, estatura y actividad física, te permitirá incrementar las defensas, mejorar el funcionamiento sexual y aumentar tus niveles de energía, además de reducir los niveles de colesterol. Este mensaje fue por la salud de usted y la de su familia. Gracias por escucharnos. Escuchas Filatinos Radio. Continuamos. Bueno, pues continuamos aquí en Filatinos Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te recuerdo que estás escuchando el Café de la Tarde con Emily y Michelle. El día de hoy tenemos a Deja Alvarez de invitada. Así es que continuamos.
Ese es su programa El Café de la Tarde. Estamos hoy con Deja Alvarez para hablar sobre su trabajo en la comunidad y su candidatura por el Distrito 182. Y bueno, antes de empezar a hablar más con Deja, solo tenemos un anuncio para ustedes. Les queremos invitar a un evento muy especial el domingo, el 11 de julio, y va a ser el primer mercado de latinas del mediodía hasta las 6 de la tarde en el estacionamiento de Southwark School. Y es el primer mercado de latinas. Va a haber maquillaje, antojitos latinos, artesanías mexicanas, ropa, accesorios, todos estos productos de más de 20 mujeres vendedoras. Así que, y también va a haber rifas y música en vivo. Así que les invitamos a estar con nosotros ese día, y el evento también tiene el apoyo de Fe Latinos Radio. Así que espero que nos veamos allá. Si recién se unen a nuestro programa, el día de hoy estamos haciendo un formato un poco diferente porque lo estamos haciendo en español e en inglés. Entonces estamos traduciendo las respuestas de Deja al español. Y bueno, para empezar con Deja, tengo una pregunta según el proceso de lanzar una campaña política y lo complicado que puede ser. Deja mencionó antes de la entrevista que tiene 2 trabajos y medio, básicamente. Así que mi pregunta es cómo usted maneja eso de tener que tener trabajos, aparte de también hacer todo el trabajo que lleva una campaña política. So Emily is wondering, taking in consideration all the work it takes to launch a campaign and sustain that campaign all the way to the election, you mentioned that you have 2 jobs and a half. So Emily is wondering, how are you making everything work to be able to campaign? So I have an incredible team of just, am I allowed to say curse word? Yeah. ¿Puedes decir malas palabras? Just because I don't know how any other way to describe them, but an incredible team of badass women behind me. Well, they are not behind me. They are next to me. They are not behind me. They are next to me. And without my team, I wouldn't be able to do any of this. I have an incredible campaign manager, Marielle J.K. Martin, who is Latina. She also happens to be Jewish. She's a mother. She's a wife. And she's openly bisexual. My deputy campaign manager is Crystal Chipadum, who is Asian, raised by 2 mothers. And then my comms manager is Paige. And Paige is, a mother, a wife, and she's openly poly. So it's I have this beautiful, badass group of women that are also working as hard, if not harder than I am, to make sure that all of this gets done, to pick up, everything that I can't do myself. And Crystal and Marielle were who I ended my city council campaign with. So when I was ready to start this campaign, there was nobody else that I would be willing to go on board with other than those 2. And Paige has been a friend for a long time. So bringing her on board now has just been a blessing as well. So that's how I'm able to do it with 2.5 jobs, is just having incredibly powerful, strong women right alongside of me that are doing the same work. I'm going to need the names one more time when I translate. Deja dice que la forma en la que ha podido hacer esto es precisamente teniendo mujeres fuertes, importantes y trabajadoras al lado de ella, no detrás de ella, pero trabajando junto, hombro a hombro con ella para poder mantener esta campaña y hacer todas las cosas que se tienen que hacer. Entonces, la primera que mencionó es su jefe de campaña como tal, que es latino y judía. Su nombre es Marielle J.K. Martin. Marielle Martin. Y de ella también dijo que es abiertamente bisexual. Yes. Okay, perfect. And then la segunda persona es Paige. You said Crystal already, the deputy campaign manager? No. La segunda persona es Crystal. Yeah. Crystal Chipadum. Crystal Chipadum. What did you say about Crystal? Crystal is Asian and just another
powerful, strong woman, and she was raised by two mothers. So she comes from a family that had two women as the heads of the household. Crystal es asiática como tal y viene de una familia que dos mamás la criaron y como tal tiene ese background y tiene el haber sido criada por sus mamás y que también es un aporte para la visión que tiene Deja para su campaña. And then you said Paige, right? Paige Wolf, yes. Mm-hmm. What did you say about Paige? Paige is married. She's a mother of a few children. She has her own kind of communications company, and she's openly poly. Paige maneja sus comunicaciones como tal, está casada, tiene hijos y es abiertamente poliamor y como tal. Y ella es la que se está encargando del departamento de comunicación de Deja como tal. Y estas mujeres son las que están junto a Deja en esta campaña electoral y la razón por la que Deja puede mantener 2 trabajos y medio y una campaña como tal. Creo que se puede decir que son mujeres chingonas, ¿verdad? Como decían en los comentarios. Por badass. Mujeres chingonas. Badass Yeah, women. that's the word, badass. Yeah. Deja, I wanted to ask you too. So within the Hispanic community, sometimes people have a lot of bias towards the LGBTQ community. And towards this entire interview, we wanted to make it about who you are because you are a transgender woman. You're Yes. also a Latina woman, but both are parts of who you are, Yes. not 100% of who you are. Exactly. So what would you tell the Latino community in Philadelphia that are like, oh, I like her, I will vote for her, or I don't like her, I won't vote for her, but like based on your policies and your work and not based on your gender identity or your race? What will you tell them? Bueno, Michelle estaba preguntando de antes ya sobre, bueno, que a veces existe un prejuicio en la comunidad latina hacia la comunidad LGTBI. Sí, exacto. Y así que, ¿qué dirías de ella hacia la comunidad latina sobre tu plataforma, que no solo tiene que ver con tu identidad como una mujer latina o como una mujer transgénero, pero básicamente solamente sobre tu plataforma, sin tener en cuenta estas identidades que son todas parte son de parte de tu identidad, pero no son como la única parte de lo que eres. So when I announced my city council run, I announced it on Fox with Mike Jarrett. Mike Jarrett and I met in a park. Luckily, I have the benefit of actually knowing Mike Jarrett. And we did an interview that they aired on the day of my announcement. And in the interview, he said, you know, you're a transgender woman running for office. What do you want people to know? I said, I want people to know that I'm a qualified candidate running for office who happens to be transgender. The fact that I'm transgender doesn't qualify me from being office. And you said it. I want people to pay attention to my body of work. Take a look at who I've been over the last however many years I've been in the press. You Google me, there's all kinds of things that come up about me. Who I have fought for, how I have fought for them, the things that I openly talk about my struggles in my own life, what I've been through. And I think that most people will find a common experience there and realize that like I said earlier, you know, we need more people that understand what it's like to be hungry, that understand what it's like to be homeless, that understand what it's like to survive by any means necessary, that understands what it's like to face addiction. And because this is what the majority of everyday folks in our communities are facing nowadays. And the problem is we have too many people sitting out there in the Capitol that are making policies or arguing against policies that will help the people facing these struggles because they don't know what it's like to be in any of those struggles. So I want people to take a look at who I am as a person, not my gender identity, not, you know, who I am ethnically, but take a look at who I am, what I've done, compare that to the other people that are running, who I've already announced and those that will be announcing shortly that they're running for this seat. And I want them to take a look at the overall work we've done, the actual work, and then make an informed decision based off of that. And that's the most that I can ask from people. Lo que ella dice como tal es que
cuando ella lanzó su candidatura en el 2019 originalmente para City Hall, lo hizo en Fox y a través de Fox lo primero que le preguntaron es, bueno, pero eres una mujer transgénero, entonces, ¿cómo va a funcionar realmente esto? Y lo que ella quisiera es que la gente pueda darse cuenta que ser una mujer transgénero, su identidad de género o su etnia como tal son solo una parte de lo que ella es y la gente no debería votar por ella por ser o votar o no votar por ella por ser una mujer transgénero o por ser latina, sino más bien por las políticas que ha implementado y el trabajo que ha hecho a través de sus años en la comunidad. Ella dice que lo que ella más quisiera es que ahora que vienen las elecciones en mayo del 2022 como tal, la gente mirara a sus candidatos, viera quiénes son y vea más allá de sus identidades de género o su etnia, sino que se enfoque en sus plataformas, en el trabajo que han hecho, en las cosas que han hecho, no solo en lo que van a hacer, sino también en el trabajo que han hecho por sus comunidades para poder ver realmente quién debería ser electo, porque dice de ella que en este momento tenemos en oficinas a políticos que no necesariamente saben cuáles son los problemas de sus comunidades, están como en un sentido distante de esas comunidades, no entienden lo que es no tener un lugar donde vivir, no tener comida para alimentarse a sí mismo o a su familia, lidiar con adicciones, tener que hacer lo que sea necesario para poder sobrevivir. Y la idea sería que todas las personas, los votantes en estas elecciones, voten por candidatos que tengan buenas propuestas y tengan un récord de haberlas cumplido y de haber trabajado con la comunidad y no votar o no votar por alguien solamente por su identidad de género o su etnia. I have a question. Oh, sure. Okay, so, En español primero. la pregunta para gracias. La pregunta para Deja es, en este caso, ¿cuáles son las partes más difíciles que ha encontrado, los problemas más complicados que ha tenido desde que lanzó su candidatura, tanto en la anterior como en esta, en el sentido de cómo la percibe la gente que no le conoce y que solamente se quiere enfocar en ciertos aspectos de su vida? ¿Cuáles han sido las barreras más fuertes que ha tenido que cruzar para poder decir, soy mucho más que dos cosas en mí? So Michelle's question is just both in your previous campaign for city council and in this campaign, what have been some of the most challenging aspects of running for office, and what have been some of the barriers, I guess, that you've encountered in that process in terms of people focusing more on your identities, and what have you had to sort of face or get past in that sense to ensure that people do look at your work, your record, and aren't just focused on those more identity aspects of who you are? And how has that impacted the way you're approaching your candidacy? So, one of the biggest things that you face is misogyny. Right. And you face that in every community, no matter who you are, whether you're in the LGBTQ community, whether you're Latino, whether you're Black, whether, whatever it is, misogyny plays a role. So I have definitely faced a lot of misogyny, just, being a woman, period. I have faced that. But then, also the discrimination for being transgender. I have faced a lot of that too. And you get a little frustrated because you see other members of the LGBTQ community that, might be gay, whatever it is that they are. And it's a little easier for them because people view that as a little more acceptable than they do being transgender. So there's that form of discrimination. And I think for me, it was making sure that I don't respond to the negative and that I focus on the work ahead and I focus on what the mission is. And the mission at the end of the day is to get into Harrisburg so that all of us get into Harrisburg, right? Remembering that I am here as a representative of all of the people that have ever struggled, all of the people that have ever been hungry, all of the people that have ever been homeless, all of the people that have, had to fight just to literally survive, no matter where you come from, no matter who you are. So focusing on that has allowed me to not focus on the negative. I was told on several occasions once I announced my campaign for city council that it was a joke, that no one in Philadelphia was going to vote for me. None of the politicians were going to stand behind me. I wasn't going to get any support. And I ended up placing in the top 10 out of almost 50 candidates.
And I think then a lot of people kind of went, oh, they kind of sat up and took notice and said, wait, she did this without, there was nothing negative from my campaign. There was lots of negative from another campaign, but there was no negative from me. And I just kind of kept my eye, focused straight ahead on what we were trying to accomplish and remembering the mission. And I worked really hard on my emotional intelligence for years prior to doing this, because I was getting into rooms and into spaces that people like me had never really gotten into. And so I recognized that I wasn't going to be able to come in there with the anger from everything that I had experienced, but I couldn't lose sight of all of those things. So I had to figure out a way to turn it into a passion and find a way to make sure that I looked at everything through an empathetic, compassionate lens for those that didn't understand it. And also making sure that I paid a lot of attention to people's intentions. So there were people that were ignorant to a lot of the stuff, but it was just from their lack of knowledge. It wasn't from them being bad people. So recognizing that helped me say, okay, I know I can work with them. I just have to figure out how to kind of build that bridge between us. And I talk a lot about this in this campaign. I talked a lot about it in the other campaign. For me, it's always about building bridges and not burning them. Okay. That's really powerful. Sorry. So Deja dice que cuando ella empezó en todo esto de las campañas como tal y durante su tiempo tratando de hacer este tipo de trabajo, ha encontrado mucha misoginia. La misoginia es definido como el odio hacia la mujer como tal, y también genera mucha violencia per se. Pero encima de la misoginia, por ser una mujer dentro de la política, también ha encontrado mucha discriminación por el hecho de ser una mujer transgénero. En este sentido, sí han sido cosas que la han afectado, pero ella tuvo que tomar una decisión y decir, bueno, o sea, me puedo quedar con todo el coraje que ha tenido a través de mis experiencias en estos años y entrar a estos nuevos cuartos en los que puedo lograr hacer un cambio con todo el enojo que tengo por dentro, o puedo como tomar un paso hacia atrás y enfocar estos sentimientos hacia hacer un cambio para todas las personas como tal. Ella dice también que ha sido una situación bastante compleja en ese aspecto y ha tenido que trabajar mucho en su inteligencia emocional para poder ir a través de, del que dirán, de lo que dice la gente, de la forma en que es percibida, porque tiene que mantener sus ojos en la meta, y para ella la meta en este momento es poder llegar a Harrisburg, y lo que dijo es que ella quiere llegar a Harrisburg para que los demás lleguen a Harrisburg. Es como abrir una puerta para el resto de la comunidad, que como ella sabe lo que es sentir hambre, sabe lo que es no tener un lugar donde pasar la noche, sabe lo que es tener que hacer lo que sea para poder sobrevivir, y esos son el tipo de voces que ella quiere llevar hasta Harrisburg. Entonces dice que es difícil, es complejo, pero que lo que ha tenido que hacer hasta ahora es simplemente enfocarse 100% en la meta y usar esas energías malas o esa crítica para seguir avanzando. Dice también que algo muy importante es que tuvo que aprender a darse cuenta, hacer una diferencia entre la gente que de verdad tenía malas intenciones o simplemente decía las cosas que decía por un sentido de desconocimiento. Entonces, si lo que estás diciendo viene de un lugar de desconocimiento, entonces tal vez podamos seguir trabajando juntos, pero tengo que encontrar una forma de construir un puente en el que nos podamos entender para que tú entiendas quién soy yo, cómo funcionan las cosas realmente y podamos construir una relación. Dice también que muchas veces es difícil porque los candidatos que son parte de la comunidad LGTBI han también sufrido discriminación y muchos problemas, pero actualmente son más aceptados que los candidatos que como ella son personas transgénero. Entonces, todo esto lo está usando para poder tener un empuje y seguir llegando hasta, en este caso, Harrisburg, que es la oficina por la que está yendo ahora. Y no sé, yo pensé que tu comentario sobre eso de cómo saber cómo manejar la furia, ¿se puede decir? Sí, la ira. La ira, y saber cómo manejar eso para no olvidarte de tus experiencias, pero a la misma vez estar abierta a las personas Educar a la que gente. se desconocen este tipo de experiencia. Eso, no sé, me
me parece como algo muy difícil y algo muy importante en nuestra sociedad, como para todos, para intentar a trabajar más juntos. Así que, Emily says that she really finds like wonderful in a sense this idea of like leaving behind the anger and like the feelings that come with that and turning it into like the power to work towards a different goal, to work for people and with people, and like taking the time to educate people so they can understand you. And like that's what she said, but now I'm saying like, because I feel like there's also not your job to educate people. Like people should educate themselves, but that might be just one of the faults of my generation, thinking that everybody should just educate themselves. So I feel like, how do you strike that balance between like saying like, okay, I'm gonna educate the voters and I'm gonna educate the people who are listening to me, and just being like, okay, this is too much, like educate yourself. Perdón. pero ¿cómo es hacer un balance entre como proveer un tipo de educación para los demás que tal vez desconocen ciertos aspectos de las experiencias de varias comunidades, y bueno, el balance entre eso y en algún momento decir, ok, bueno, está bien, ustedes tienen que educarse a sus mismos. So I feel like let's go back to grade school, right? Like when we learned our ABCs and 1, 2, 3s and how to add and subtract. How did we do that? Did somebody hand us a sheet of paper and a pencil? Figure it out. Yeah. Or did they take some time and give us some lessons in trying to understand what it was and how it was? And we had somebody that, hopefully was, a good educator, who was someone that was knowledgeable and also patient and understanding with us. And I think when we do nope, that's not on me, that's on you, educate yourself, we cut off a whole population of people that could potentially be allies, that could potentially join us in the fight. But if we shut them out, we've then cut down on our own numbers, right? So I just feel like looking at someone's intentions, you can tell when you're sitting across from just a straight up bigot. Make no mistake, I'm not saying sit there and go back and forth with a racist and try and educate them. But I'm saying try and understand someone a little bit, give them a little bit of leeway, a little bit of compassion and understanding, and see if you can recognize those intentions. And I've been very, very good at that. And it's worked out very, very well. I wouldn't have the support or the allies that I have today had I just said, nope, that's up to you to find out. But I also recognize that at some point I made the decision to be very public about who I am and what I'm doing and the work I'm doing and all of those things. So I also feel as though some of that onus is on me to educate people, because I can't take a microphone and say, here I am, I'm transgender, I'm Latina, I'm a politician, I'm all these other things. Now you take that little bit of information and go look it up for yourself. That's not how we build bridges. It's not how we build coalitions. It's not how we build our numbers so that, again, we become more powerful. We become a strong voice. The more of us there are, the stronger our voice is. Ella dice que pensemos de nuevo como cuando estábamos en pre-kinder, ¿qué era lo que pasaba cuando éramos niños? ¿Acaso un profesor le dijo, bueno, vamos a aprender a sumar, restar y multiplicar, aquí está la hoja, aprendan solos? ¿O tuvieron tuvieron un profesor que tuvo paciencia para enseñarles, que estuvo ahí para guiarles de la mano y poder dejar que ustedes aprendieran este tipo de cosas? Ella cree que es lo mismo con entender la comunidad transgénero, la comunidad LGTBI y las diferencias en etnia como tal, el poder crear estos puentes para que la gente pueda comunicarse y entender, en vez de decir, no, es tu responsabilidad educarte a ti mismo, porque cuando le dices a alguien, edúcate, estás rompiendo la oportunidad de establecer estos puentes en la que la otra persona podría ver esta experiencia que es diferente a la de ellos como tal, y estás perdiendo la oportunidad de tener más alianzas, de tener gente que entienda las situaciones, que construya este sentido de comunidad, y lo único que estás haciendo es perder la oportunidad de establecer estos lazos como comunidad como tal, que al contrario, si tienes un poco de paciencia, si les das el espacio para equivocarse, puedes sentarte con ellos, hablar con ellos y analizar sus intenciones. O sea, si estás hablando con alguien que claramente es racista o claramente es
una persona que lo está haciendo con una mala intención, pues no te pido que te sientes ahí y trates de tener un argumento que esa persona, porque no vas a ganar ni vas a cambiar su opinión. Pero si te das cuenta que la persona tiene buenas intenciones y simplemente no sabe de lo que está hablando, pues sí te puedes sentar, hablar con ellos, tener una conversación, darles un espacio para que tal vez digan cosas que no son las correctas y mostrarles cómo son las cosas realmente en ese sentido. Y también es muy importante pues entablar estos puentes de los que ella habla para poder generar relaciones con todas las personas como comunidad como tal. Bueno, una respuesta muy, muy honesta y muy poderosa, como todas las respuestas tuyas que hemos escuchado hoy. Así que espero que, bueno, no tenemos más tiempo hoy, pero ojalá que tengamos más conversaciones como así. So that was a very powerful response, like all of your responses have been today. Thank you. Unfortunately, we don't have any more time in the program today, but I hope that we continue to have these types of conversations. And Absolutely. we really are grateful for your time to be here with us today. I'm so grateful to be here. Thank you. Muchas gracias también a nuestra audiencia por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden que Deja se está lanzando para la candidatura como representante por el Distrito 182, que incluye Center City, el Gaberhead, Rittenhouse, también partes de Fairmount, Queen Village, Houghton, I don't know if I said that right, Logan Square, y ella está lanzándose por esa candidatura y espera sinceramente que ustedes se enfoquen no solo para su candidatura, sino para todas las partes de las elecciones, en las plataformas de los candidatos y en quiénes son, en vez de su identidad étnica o su identidad de género como tal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Y gracias y nos vemos la próxima semana, y también un recordatorio que va a haber el primer mercado de latinas el 11 de julio, el domingo, en el estacionamiento de Southwark School del mediodía hasta las 6 de la tarde. Que tengan una buena tarde. Esta es Filatinos Radio, una emisora de Iniciativa Mexicanos en Filadelfia, transmitiendo directamente desde la ciudad del amor fraternal en Filadelfia, Estados Unidos, para todo el mundo de habla hispana. En Filatinos Radio, transmitimos fraternidad y comunicación latina.